Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy tendremos la segunda sesión del curso de Historia de la Iglesia y retomaré el curso en donde nos quedamos la semana pasada. Sin embargo, antes de hacerlo, y como les prometí, voy a dedicar los primeros 10 minutos a responder algunas preguntas que me han llegado en el chat del Teams que está a su disposición acerca de lo que tratamos el lunes pasado. La primera pregunta es si la Biblia en hebreo es solo el Pentateuco. El hebreo antiguo en realidad es el idioma de prácticamente todo el Antiguo Testamento, y no solo del Pentateuco. Solo hay algunos breves textos en arameo, pero son muy pocos en Daniel y Esdras. Es de suponer que Jesús leyó el hebreo antiguo, que es el idioma en que se escribió la Biblia, y muchos de los maestros los maestros de la ley, de hecho, lo leían, ¿no? Bueno, sucedió que entre el siglo III y segundo antes de Cristo, se hizo una traducción al griego de todo el Antiguo Testamento en hebreo. Esa traducción se conoce como la Biblia de los 70. Y eso porque desde Alejandro Magno, unos 300 años antes de Cristo, el idioma griego se fue convirtiendo en el idioma franco, el idioma que todos hablaban en la región para poder comunicarse. Y muchos de los judíos que vivieron en el extranjero, los helenistas que vimos el lunes pasado, usaban el texto griego del Antiguo Testamento, la traducción griega del Antiguo Testamento. Cuando la Iglesia entonces posteriormente decide poner por escrito la buena noticia, lo va a hacer en griego, para que todo el mundo pueda entenderlo. Y por eso los originales de los textos que nosotros tenemos, que no existen, solamente tenemos copias de copias de copias, pero esos originales se escribieron en griego. Y lo que va a ser una cosa muy interesante porque la Biblia que la primera comunidad va a utilizar va a ser el Antiguo Testamento en griego y que tiene algunas pequeñas diferencias con el Antiguo Testamento en hebreo. Pero en fin, esa es la Biblia que tenemos y esa es la que hemos venido usando desde los inicios. Una segunda pregunta es si los helenistas eran de la diáspora. Bueno, el griego diáspora significa dispersión. Y se dice que la primera diáspora, la primera gran dispersión, se dio en el siglo VI antes de Cristo, cuando los babilonios invadieron Israel, invadieron en realidad Judea porque ya habían perdido el norte de Israel, y tiene lugar el gran exilio a Babilonia. En ese momento se dispersan los judíos. Es cierto que luego, al terminar las guerras judías, que como vimos el lunes pasado, cuando los romanos deciden aplastar el movimiento de rebelión judío y terminan las guerras porque ganan los romanos y arrasan Jerusalén, los judíos huyen. A esta también se le llama diáspora. Y se puede decir que esta última diáspora que tuvo lugar cuando los romanos aplastan a los judíos, duró hasta que se constituyó el Estado de Israel al término de la Segunda Guerra Mundial, porque no existía Israel. Entonces no había manera de regresar a Israel hasta que se crea el Estado de Israel. Una tercera pregunta que me hacen es, ¿a qué se refiere en Timoteo 6:3-5 con el término piedad? Bueno, para ubicarlos, la cita que les di fue la siguiente. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada. Bueno, les cité este texto en referencia a las herejías que surgen hacia fines del primer siglo. Bueno, pues aquí me preguntan qué se entiende por piedad. Como el autor está hablando de las palabras de Jesús y está hablando de la doctrina de la Iglesia, la palabra piedad te estaría indicando el camino de Jesús. De modo que las palabras de Jesús y la doctrina de la Iglesia son conforme a su camino. Y la última pregunta que les voy a responder hoy es la siguiente.
habría sido posible la consolidación de la filosofía católica sin el saber helenístico. Bueno, pues la filosofía reinante en toda esa época en el Imperio Romano y en los primeros siglos de la Iglesia fue la griega. Ellos eran la fuente del reflexionar, de la reflexión filosófica en realidad. Y se puede decir que cuando los cristianos empiezan pues a querer fundamentar con razones sólidas la doctrina cristiana, tuvieron como referencia a los griegos y a la reflexión filosófica griega para preparar sus argumentos, porque era la única manera como los cristianos iban a ser aceptados, digamos, en el mundo intelectual para poder conversar acerca de estas cosas. Bueno, pues así será durante los primeros 3 o 4 siglos. La influencia de la filosofía griega va a ser muy grande. Pero a raíz pues de la invasión bárbara, en donde se pierde toda la tradición griega y la filosofía griega, desaparece pues este vínculo. Más adelante, la Iglesia va a retomar a los clásicos griegos en la época de la escolástica, pero eso sucederá en los siglos XI y XII después de Cristo. Bueno, pues con esto respondo a las preguntas que me han hecho llegar. Ahora quisiera retomar el curso en donde nos quedamos y permítanme unos segundos para ponerles la presentación. Entonces nos quedamos en este momento en donde quería mencionarles algo de la organización territorial del Imperio Romano porque va a afectar directamente a la organización de la Iglesia. Fíjense, en el siglo, a finales o al inicio del segundo siglo, en el año 117, este mapa es de ese año, ¿no? De inicios del segundo siglo. Y el Imperio Romano abarcaba todo el Mediterráneo. En realidad tenían el control total del Mediterráneo. Las provincias en verde son las imperiales, en donde el emperador es quien elegía a quienes tenían a su cargo esas provincias en verde, porque el emperador, como eran las provincias que estaban en fronteras y ya tenía que defenderlas, tenía mucho más facilidad de acceder a órdenes de guerras, etcétera, si el emperador mismo las gobernaba. Y las provincias en rosado, digamos son las más asentadas, las más antiguas, se llamaban las provincias senatoriales, en las cuales el Senado romano era quien nombraba y designaba al gobernador de esas provincias. Así era la situación a inicios del siglo II. Fíjense cómo era la situación a fines de la etapa que estamos terminando, que es la Iglesia primitiva. En el año 300, o sea, al final de la etapa de la Iglesia primitiva. Prácticamente el territorio es el mismo. Los romanos durante todos esos años ganaban un poquito en un lado, perdían otro poquito, pero prácticamente es el mismo. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de este mapa es que en el año 300 hay una división del Imperio Romano. Déjenme ver si lo puedo mostrar mejor. Acá hay una división. ¿Por qué? Porque los emperadores empiezan a dar cuenta que es demasiado grande el imperio que tienen que gobernar y no pueden hacerlo. Entonces necesitan ver de qué manera se organizan mejor para poder controlar esos inmensos territorios. Y lo primero que hacen es partir en dos. Esta división va a ser crucial para el futuro, porque no solamente afectará a Europa, sino afectará directamente a la Iglesia. Y después aparecen las diócesis. Las diócesis son una una división territorial romana. Aparecen a inicio del siglo IV, o sea, en el año 300. Las diócesis agrupaban diversas provincias romanas y cada diócesis era gobernada por un vicario que estaba subordinado a un prefecto de pretorio. Bueno, fíjense que nosotros en la Iglesia hablamos de diócesis. Y esto lo tomamos de la división romana.
para poder gestionar mejor el gobierno de la Iglesia Universal. Lo veremos esto un poco más adelante para que ustedes vean cómo influye el gobierno romano en la Iglesia Universal. Bueno, después de la etapa que vimos la vez pasada, una de las cosas importantísimas en esos primeros 300 años fueron las persecuciones. Aunque el Estado romano era tolerante, porque el Estado romano era, digamos, politeísta, aceptaban todos los dioses que había, ¿no? Y cuando acusan a Jesús los judíos van donde Pilatos a decirle, es que en realidad se cree el Hijo de Dios. Pilatos no le hace caso, bueno, porque un Dios más, un Dios menos, no era problema para ellos. Entonces el Estado romano era tolerante con todas las religiones. Ya desde el inicio empieza a ver que en el cristianismo sí había un problema. El cristianismo era un peligro. ¿Por qué? Porque los cristianos pretendían poseer la única religión verdadera e intentaban apartar a todos los pueblos de los dioses romanos. O sea, los cristianos no querían saber nada con los ídolos y no querían saber nada con el paganismo. Pero además, no querían ir a la guerra. Porque, digamos, el mandamiento de no matar se lo habían tomado en serio. No quieren pelear. Y además rechazan los círculos, que eran espectáculos de muerte, y se niegan a ir y a participar y a aplaudir los circos. Esas cosas ponían sumamente incómodo a los romanos, al pueblo romano, porque era su diversión. Además, rechazan el culto al emperador. El emperador romano, digamos, se fue creyendo un dios. El ejemplo clásico es el de Calígula. Cuando a Jesús lo matan, el emperador que gobernaba el imperio era Tiberio. Tiberio tenía un carácter más bien arisco y se retiró a Capri, a la isla de Capri, y desde Capri gobernaba. No quería mucho contacto. Muere Tiberio y lo sucede Calígula, que estaba realmente un poquito mal de la cabeza. Entonces, se empieza a pelear con el Senado romano que tenía mucho poder. Y como se empieza a pelear con el Senado, se le ocurre a Calígula nombrar a su caballo, que se llamaba Incitatus, nombrarlo cónsul y que vaya a participar del Senado romano. Entonces ya era una guerra a muerte con los senadores. Pero además se creía Dios. Y empieza a hacer estatuas suyas y a ponerlas en un par de templos en Roma y algún otro en Oriente. Pero lo peor que hace Calígula, o que quiere hacer, porque nunca lo llegó a hacer, es que se le ocurrió poner una estatua suya en el templo de Jerusalén. Bueno, cuando se le ocurre eso, sus asesores le dicen que no se le ocurre hacer una cosa así, porque era guerra mundial. Y bueno, felizmente, quiero decir, porque Calígula se muere antes de llevar a cabo sus ideas, no se llega a poner una estatua de Calígula dentro del templo, que era lo más santo de los santos para los judíos, es decir, todo el pueblo judío se hubiera levantado en armas. Entonces los cristianos, por la herencia judía que tenían, rechazan el culto al emperador. El único al que hay que honrar es a Dios. Y además los cristianos aspiraban a conquistar el mundo entero, pero en su campo, ¿no? En el campo, digamos, de la religión. En consecuencia, ¿qué va a hacer Roma? Los acusa de inmorales, de ateos y de enemigos del Estado. Y los hace responsables de todas las desgracias públicas. Ya vimos lo que hizo Nerón cuando intentó ampliar su palacio y se le pasó la mano e incendió Roma. Acusa a los cristianos de haber incendiado Roma. Les puse esta cita de Tácito. Nerón hizo pasar por culpables y someter a tormentos muy refinados a esos que el vulgo llamaba cristianos y a los que odiaba por sus acciones nefastas. Cristo, el fundador de la secta de quien había tomado el nombre, había sido justiciado por el procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Pero aquella nociva superstición, reprimida de momento, se extendía de nuevo no solo por Judea, lugar de origen de aquel mal, sino incluso por Roma, en donde confluyen y encuentran Pablo todas las atrocidades y vergüenzas del mundo.
Entonces, como ustedes ven, la situación pues, de los cristianos era bastante complicada porque le echaban la culpa de todo. ¿Qué hace entonces el Imperio Romano? Esas calumnias provocan indignación en el pueblo, en la gente que no conocía el cristianismo, no tiene la menor idea, y como resultado, el cristianismo es condenado por odio al género humano y se le declara religión ilícita. Pero en la práctica, sucedía que los cristianos demostraban todo lo contrario. Eran súbditos fieles, amantes de la paz, pagadores de impuestos, personas de oración y de moral muy elevada. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Su actitud fue doble. A veces se le acusaba de cometer delitos condenables y se les perseguía. Otras veces se aceptaba que eran pacíficos y no se les molestaba. ¿De qué dependía esto? Dependía de los intereses del gobierno romano. Las persecuciones hasta mediados del siglo III no fueron continuas. Tuvieron lugar de tiempo en tiempo y estuvieron limitadas a algunos lugares. En función, pues, de las conveniencias políticas y económicas del gobierno romano. Cuando había cristianos ricos, lo que quería hacer el gobierno romano es quitarles las propiedades a los cristianos para llenar sus arcas. Entonces empezaban las persecuciones. Así funcionaron, o sea, de tiempo en tiempo y de vez en cuando y por zonas, fueron perseguidos los cristianos hasta el año 250. Durante ese tiempo, la lista de mártires fue muy larga. Iba a incluir papas, obispos, clérigos y laicos, hombres y mujeres, a todo el que se declaraba cristiano y que no quería renunciar a su fe, era perseguido. Entre los más conocidos tenemos, por ejemplo, a Pedro y a Pablo, a Ignacio de Antioquía, a Policarpo. Ignacio tiene unas lindas cartas en donde describe, ¿no?, que va a ser molido por los dientes de las fieras, ¿no? Justino, Ireneo de León, Perpetua, Felicidad, Cecilia, muchos mártires de ese tiempo. Una nota antes de seguir, porque en ese tiempo, entonces, a causa de las persecuciones, ¿qué es lo que pasaba? Los cristianos se comunicaban, pero se comunicaban por símbolos. Y de hecho, en sus tumbas ponían una serie de símbolos para identificar esas tumbas como cristianas. ¿Y qué símbolos usaban? El pez, el pavo real porque, digamos, pierde las plumas, pero les vuelve a crecer. Las ondas, una onda, digamos, una onda, era un signo cristiano porque era eterna, ¿no? Indicaba la eternidad. El que seguía el camino cristiano se jugaba la eternidad, digamos, ganaba la eternidad. El alfa y el omega, la paloma, el IHS, el ancla. La cruz no se usó hasta el año pasado, el año 300, porque la cruz era un instrumento de muerte. La cruz era un instrumento de tortura y nadie quería llevar como símbolo de su religión un instrumento de tortura. Entonces la cruz no figuró entre los símbolos cristianos. Es como si nosotros quisiésemos llevar pues al cuello una metralleta, ¿no? Qué sé yo. Entonces los cristianos no usaron la cruz. ¿Cuándo aparecerá la cruz? Con Constantino. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Constantino, al inicio del siglo IV, en el 307, que empieza su conquista por el imperio, Constantino va a introducir la cruz, el emperador Constantino. Veamos algunos símbolos. Ese es el pez. El pez se escribía cuando un cristiano en épocas de persecuciones se quería comunicar con otro, escribía en una mesa el signo del pez. Era señal para que el otro, si reconocía el pez, podía reconocer al cristiano. Se escribía en la arena. En Éfeso hay un pedazo de mármol en el suelo, una loseta, digamos, con el símbolo del pez. Y pez, en griego se dice ictus, que está escrito ahí al medio, ¿no? Pero había otros símbolos, el pavo real,
Cristo que está al centro, una X con una P que parece. Está el alfa y el omega y el IHS. Brevemente les voy a explicar esos símbolos para que ustedes sepan qué cosas se transmiten en ellos. ¿Qué significa el pez? Ictus significa pez. Estas palabras forman un acrónico, es decir, la primera letra de cada palabra, ictus hacia abajo, significa la I por Jesús, la J por Cristo, la Z por Theos, la Y por hijo, huios, y la S por sigma. Entonces, ¿qué significa el pez? Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso quería decir pez. Entonces el cristiano transmitía su fe a través de ese tipo de signos. Otro signo es este, que está, ustedes lo ven grabado muchas veces en la liturgia de la iglesia. ¿Y qué significa ese signo? Miren, este signo representa a Cristo. Son las primeras 3 letras de la palabra Cristo. La J, la Ro y la Iota. Christos. La J, la Ro y la Iota. Y el último signo que les quiero comentar es el IHS, que también lo ven muy a menudo y que nosotros los jesuitas lo usamos con mucha frecuencia. ¿Qué significa IHS? De la misma manera que Cristo, IHS son las primeras 3 letras del nombre de Jesús. Jesús, pero en mayúscula, en donde la primera es la I de iota, la segunda es la E, la eta, pero la E mayúscula parece una H, y la tercera es la S de Jesús. IHS en realidad es iota, eta, sigma, ¿no? Jesús. Entonces, cada vez que ustedes vean eso, lo que están haciendo es ver el nombre de Jesús. Como por ejemplo, ustedes pueden ver aquí atrás mío, está el nombre de Jesús. Porque Jesús es el centro. Por eso Pablo dice, al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos. Y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el centro. Bueno, pues en el siglo II, la iglesia, en especial en Roma, empieza a enterrar a sus muertos en galerías subterráneas, debajo de la tierra, que se conoce como catacumbas. Los romanos preferían incinerarlas, pero con el tiempo se dieron cuenta que era más barato sepultarlos y empezaron a sepultarlos también los romanos. ¿Y la iglesia qué hace entonces? Como los enterraba en realidad, si alguna vez han estado en las catacumbas, son pequeños cubículos, como camitas, como nichos, en donde se envolvía al difunto en unas sábanas y se le ponía ahí en el cubículo. Y entonces estaba todo lleno de cubículos, parecía que era un laberinto en realidad, ¿no? Cuando mucha gente era martirizada, ¿qué hacía la iglesia? Iba a las catacumbas y empezaba a celebrar las Eucaristías en las catacumbas. Por eso se ha relacionado siempre las persecuciones con las catacumbas y con la misa. Pero en realidad la misa se debía a que en las catacumbas estaban enterrados los mártires. Bueno, así funcionó todo hasta el año 250. A mediados del siglo III se desata una persecución general. En realidad aquí vienen las grandes persecuciones que ha tenido la iglesia. ¿Quién la inicia? Bueno, las altas autoridades romanas pensaron que el creciente influjo cristiano se había convertido en un serio peligro para el Estado romano. O sea, los cristianos se habían vuelto peligrosos porque eran cada vez más y estaban copando los puestos de gobierno, los puestos intermedios en realidad, que eran los que en realidad ejecutaban las cosas. Entonces, ¿qué hace el emperador Decio entre el año 49 y 51?
249 y 251, dio un edicto oficial que obligaba a todos los cristianos a renunciar a su fe y a adorar públicamente a los dioses romanos. Muchos cristianos se negaron a cumplir el edicto y tuvieron que soportar pérdidas de bienes, torturas y hasta martirios. Algunos, sin embargo, pues no pudieron resistir esto, mostraron debilidad y renegaron de su fe. Una vez que pasan las persecuciones, la iglesia se va a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos entonces con los que han renegado su fe porque ahora quieren volver? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los readmitimos? ¿Los perdonamos o no los perdonamos? Ese va a ser un gran problema que va a tener un tema que va a tener que resolver la iglesia en el tiempo que sigue. Pero la última y más dura persecución vino con el emperador Diocleciano. Diocleciano gobernó a fines del siglo IV. Él quería devolver al Imperio Romano su antiguo poder. Y pensaba que todo lo que no era pagano era un obstáculo para que Roma vuelva a ser la gran Roma de los siglos anteriores. Y entonces había que destruirlo. El cristianismo, en lugar de engrandecer Roma, la estaba destruyendo. Y entonces, ¿qué hace Roma? Destruye el cristianismo. Bueno, esta última persecución va a terminar cuando Constantino sube al trono del Imperio Romano. Les adelanto esto porque ya lo vamos a retomar ahora que pasemos a la segunda parte, pero para que vean ustedes el vínculo en eras, en etapas, ¿no? En el 306 Constantino accede al trono con ayuda de los cristianos. En el imperio, en particular en Roma, los cristianos ya eran numerosos y estaban bien ubicados en lugares estratégicos, en realidad, de la administración pública. Poco después de tomar el poder, Constantino va a publicar el Edicto de Milán. Esto es fundamental y lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto que este edicto reconoce a la Iglesia como persona jurídica y dispone que cada quien elija la religión que quiera. Y el cristianismo, con este edicto, deja de ser perseguido. Dice que Constantino fue bautizado en su lecho de muerte y a partir de entonces la iglesia se institucionaliza y empieza el culto público, porque ya no es perseguida. De una parte fue positivo porque ya no van a ser perseguidos, aparecen los templos, la iglesia ya se organiza mejor, pero también se acomoda. Y empieza un momento ya de estancamiento. Veamos ahora entonces la siguiente etapa. Acabamos de ver la primera parte de la historia, que era la historia primitiva, que terminó en el año 300 aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa? Empezamos esta segunda época, que va a ir del 300 al 750, y en esta época es donde la iglesia se asienta ya, se oficializa, se asienta, ya no tiene problemas, y vamos a ver que va a desaparecer el Imperio Romano y va a surgir el Imperio Franco del norte, del norte, digamos, de Alemania, Francia. Y la iglesia va a estar atrapada, digamos, en medio de estos dos futuros. Veamos entonces qué pasa. ¿Cómo se organiza la iglesia entonces a partir del siglo IV? A partir del año 300. Ya había venido, pues ya tenía 270 años de existencia y ya se había institucionalizado un modo de organizarse bastante universalizado. Los obispos eran responsables de sus iglesias locales, eran ayudados por los presbíteros. Los presbíteros, presbítero en griego significa el anciano. Por eso es que una enfermedad de la vista es la presbicia, que la tienen los que tienen más edad, porque la tienen los ancianos en realidad. Pero
a los sacerdotes se le llama a los presbíteros, ¿no? Gente más bien que debía ser asentada, sólida, con sabiduría. Esos eran los sacerdotes que se buscaban y que se preocuparon de la atención espiritual de los fieles. Por ejemplo, este texto de la carta a Tito, que se atribuye a Pablo, dice: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. O sea, ya en tiempos de Pablo la cosa empieza a organizarse. El candidato a presbítero debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Y en cuanto al obispo, o sea, el que supervisa, ¿no?, el jefe de los presbíteros, digamos, es preciso que el episcopo o el obispo, como administrador de Dios, sea irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que contradicen. Bueno, esta carta que se atribuye a Pablo es un poquito más tarde, de los años 70, se calcula. En ese tiempo la iglesia, pues, así funcionaba. Y durante los 200 años siguientes, así quiso funcionar. Buscar gente realmente idónea para llevar la vida cristiana. Tenía estrecha comunicación entre ellos y para tomar acuerdos comunes se reunían de las distintas ciudades, ¿no? Y fíjense, se reunían de dos maneras. En sínodos. Sínodo viene del griego y significa caminar juntos. Eso quiere decir sínodo. ¿Por qué no nos reunimos y nos ponemos a caminar juntos? Bueno, ahora el Papa Francisco está muy interesado en la sinodalidad de la iglesia, ¿no? La iglesia hoy también tiene que caminar junta. Tenemos que caminar los clérigos con los laicos, los hombres, las mujeres, todos tenemos que caminar juntos, ¿no? Ese es el deseo de Francisco. Y de hecho va a haber más adelante un sínodo en Roma, ya formal, para discutir este tema. Y también se reunían concilios. El concilio viene del latín y significa reunión o asamblea. Nosotros lo usamos en lenguaje ordinario para decir conciliemos, o sea, reunámonos para decidir, para acordar, ¿no? Esos son los concilios. Bueno, pues las distintas comunidades eclesiales a lo largo del imperio aceptaban al obispo de Roma como sucesor de Pedro. O sea, en esto no había discusión. El obispo de Roma era sucesor de Pedro. Le reconocían una primacía sobre las demás iglesias. Se decía que era el primero entre iguales, porque había otras iglesias también que tenían, digamos, importancia en la iglesia, como vamos a ver un poquito más adelante. Escuchaban con atención los consejos del obispo de Roma y procuraban seguir sus indicaciones. La vida moral de los cristianos durante todos estos años, hasta el inicio del siglo IV, fue muy exigente. El deseo cristiano era vivir como Jesús. Ese era el deseo. Miren esta cita de Tito, ¿no? Tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Que las ancianas, asimismo, sean en su porte cual conviene a los santos. Bueno, las ancianas, digamos, para que se ubiquen, una mujer cuando llegaba a los 50 años ya era anciana. En ese tiempo la gente vivía 60 años a lo más. El que pasaba de los 40 ya estaba casi en la tercera edad. Entonces, cuando se hablaba de ancianas, una anciana era una mujer de 50 años. Entonces, ¿qué hay que decir a las ancianas? Dice Tito. Que sean en su porte cual conviene los santos, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino,
maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo. Muéstrate dechado de buenas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence no teniendo nada malo que decir de nosotros. Esta era la moral de la iglesia de los primeros 300 años. ¿Por qué? Porque para ser cristiano había que ser muy valiente, porque te iban a perseguir, te iban a quitar, ibas a perder. Se trata pues de vivir como decía Jesús. Y en esto consiste el camino cristiano. El cristianismo es un modo de vivir. Tenemos que tener claro eso. El que quiere ser cristiano tiene que vivir al modo de Jesús. Es un modo de vivir. Pero es religión porque Dios es su centro. Dios es su principio y su fin. Y es su punto de referencia en todo. Pero es una manera de vivir. Una manera de vivir para volver a Dios. Bueno, la palabra religión viene de ligare, que significa amarrar. Entonces, religión es aquello que te amarra fuertemente a Dios. Pero por su exigente moral, los cristianos no fueron del agrado del pueblo pagano, pues se opusieron a todo tipo de violencia, de vicios, de corrupción, de inmoralidad y desenfrenos, y a toda expresión social que vaya en esa línea. O sea, no había permisividad. Todo lo que está mal, los cristianos lo rechazaban. Bueno, pues estos eran los cristianos de los 300 primeros años. Este modo de proceder fastidiaba a los romanos, porque amenazaba sus relajadas costumbres tradicionales. Bueno, ahora entonces vamos a ver qué pasa ya con el imperio, porque el imperio va a influir enormemente en esta situación. Vimos algo de Diocleciano. En la segunda mitad del siglo III, la situación en el imperio era caótica. Después de la persecución de Decio que vimos que obligó a los cristianos a adorar a ídolos, viene una sucesión de intrigas, de peleas para ser emperadores, se matan entre ellos, en fin, era caótica la sucesión, la situación. Desgobiernos, luchas por el poder, amenaza de los bárbaros en el norte y el este. Además, con los emperadores Decio y después Valeriano comenzaron a aprobarse determinadas leyes contra la práctica del cristianismo que los obligaba a realizar sacrificios paganos. Se les veía sospechosos a los cristianos. Se creía que era una sociedad secreta y al margen de la esfera pública. En realidad era secreta, no era secreta en el sentido que no se podía conocer, sino que estaba marginada, estaba perseguida, entonces se escondían. Y entonces, como estaba perseguida, hacían sus reuniones sin que los demás sepan, porque si no los agarraban y los pescaban. Pero todo este ambiente llega a influir en los romanos a pensar pues, que los cristianos eran sospechosos. Entonces, ¿qué pasa? En el 284, Diocleciano es aclamado emperador por sus tropas y decide reorganizar el gobierno. Diocleciano pone orden a este caos que se sucede después de Decio y Valeriano y de pleitos y de peleas y de luchas por el poder. Diocleciano ordena, pero decide reorganizar el gobierno. Porque ¿qué cosa es lo que veía? Que era demasiado territorio para que una persona pudiese controlarlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a probar a 2 emperadores. Entonces va a decir, él va a gobernar el imperio de la parte de Occidente y nombra a Maximiano para gobernar el imperio de la parte de Oriente. Y con esto se inicia la división. Una pena, ¿no? Porque lo que antes era una unidad, con esta decisión por poder gobernar, parte el imperio en 2. Pero a su vez, para evitar las luchas de poder,
nombra a dos sucesores, que eran los Césares. O sea, el Augusto es el emperador. El César es el sucesor del Augusto. Y entonces nombra a Galerio para que suceda a Maximiano en Oriente y nombra a Constancio, que era padre de Constantino, para que lo suceda en Occidente. Así lo organiza con en realidad cuatro cabezas. Este régimen de 4 regentes se conoció como la tetrarquía. Tetra es 4, argé es gobierno, ¿no? El gobierno de 4. Bueno, esta idea magnífica que tuvo Diocleciano colapsó cuando Diocleciano decide retirarse y entonces de nuevo empieza la lucha por el poder. Bueno, ¿qué sucede? Diocleciano persigue brutalmente a los cristianos. Quizás haya sido la persecución más salvaje que ha sufrido el cristianismo. Fue la más sangrienta persecución oficial del imperio contra los cristianos porque fue masiva, digamos, en todo el imperio. Una serie de edictos abolieron los derechos legales de los cristianos, porque claro, el cristiano era un ciudadano y como ciudadano tenía derecho. Pero si eras cristiano, tus derechos ya no contaban. Y les exigieron que cumplan con las prácticas religiosas y tradicionales paganas. Bueno, esa persecución duró así dura, exigente, hasta que Diocleciano muere. Diocleciano tuvo un carácter muy fuerte y un control muy grande de todo, y a pesar de que abdica en el año 305, sigue controlando la cosa hasta que se muere. Bueno, ¿qué pasó con Constantino? Cuando Diocleciano y Maximiano abdican, porque ya hay un momento en que ya se sentían mayores, ya no podían gobernar, y como había planificado Diocleciano, los dos Augustos dejan el poder y suben los dos Césares y se convierten en Augustos. Y nombran a dos nuevos Césares, que fueron Severo y Maximino. Parece un poco complicado, pero en realidad se trata de tener 4. 2 Augustos para que controlen el Oriente y el Occidente, y 2 sucesores que eran los Césares para que controlen el Oriente, para que sucedan al Augusto del Oriente y al Augusto del Occidente. Aquí ustedes ven en este mapa clarísimo cómo el mundo ya está, el imperio está dividido en 2. El color lila o morado es el Oriente, el color rojo, medio rosado es el Occidente. Entonces, los Constancio y Galerio eran los Augustos y Severo y Maximino eran los Césares. Pero en realidad lo que sucede es que a cada uno se le asigna una cuarta parte del territorio. Eran 4 los que gobernaban. Pero sucede que a la muerte, uno de ellos muere, Constancio. Y Galerio promueve al César, lo promueve a Augusto. Pero saltan, ahí se rompe toda esta hermosa idea que tenía Diocleciano. Y Constantino, el hijo de Constancio, es proclamado Augusto por sus tropas. Constantino estaba allí en el norte, por Gran Bretaña, creo. Y su legión lo proclama Augusto. Por su parte, Magencio, que era hijo de Maximiano, también reclama el poder de Augusto. Ya tenemos 4. 5 con este Augusto que no se había muerto. Pero además Diocleciano que seguía metiendo su poder ahí, nombra a Licinio, que entra a tallar y a Domicio. O sea, hay 7 pretendientes al trono. Se arma una guerra civil. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, algunos mueren, se pelean entre ellos. Finalmente, en el 311 ya había muerto Diocleciano. En el 312 Constantino vence a Magencio en la famosa batalla del puente Milvio. El puente Milvio está como unos 3 kilómetros o 4 del centro de Roma. Y al vencer a Magencio en el puente Milvio, se hace dueño de Roma. Y si eres dueño de Roma, eres emperador de Occidente.
Por su parte, bueno, otra cosa importante de Constantino es que en esta batalla importantísima, porque se jugaba Roma, tiene una visión. Y tiene la visión de una cruz. Y tiene la visión de unas palabras. In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Y entonces la cruz se convierte en salvadora. Con la cruz ganarás. A partir de ese momento, la cruz empieza a ser usada por la Iglesia con más regularidad. Se sintió apoyado Constantino y agradecido porque los cristianos empezaron a apoyarlo en su lucha por el imperio. Por su parte, en Oriente, Licinio derrota a Maximino y se hace emperador de Oriente. O sea, después de esta pelea de 7, quedan 2, Constantino y Licinio. Se juntan en el año 313 y entre los dos, el de Occidente y el de Oriente, promulgan el Edicto de Milán. Clave. Este Edicto de Milán es fundamental porque es el que finalmente termina con todas las persecuciones contra la Iglesia y le devuelve a los cristianos sus derechos y les permite ejercer su religión libremente. Reconoce por este edicto a los cristianos el derecho a celebrar sus cultos, le devuelven los bienes eclesiásticos expropiados y bueno, pero la guerra por el poder sigue y finalmente, 9 años más tarde, 11 años más tarde, Constantino derrota a Licinio y se convierte en el único emperador, en el único Augusto del imperio. Constantino entonces tiene todo el poder. El imperio recupera su seguridad y su paz. ¿Y qué hace Constantino? Aquí viene ya la tragedia de la iglesia. Porque si bien Constantino le apoya a la iglesia, porque él se siente agradecido por la iglesia y quiere ayudarla, va a presidir el primer concilio universal que tiene la iglesia, que tiene lugar en Nicea, en Turquía. Hoy Iznik es la ciudad de Turquía, y la va a convocar y la va a presidir. O sea, ¿qué es lo que sucede? El emperador interviene directamente en el gobierno de la iglesia. Nicea fue el primer concilio ecuménico de la iglesia en donde afirman la divinidad de Jesús. Una notita con respecto a Turquía. Hoy Turquía, el 95% de Turquía es musulmán. Pero desde los orígenes, Turquía fue el centro cristiano más importante de todos. Ahí tienen lugar los primeros concilios. Ahí Pablo va a Turquía y en Turquía se desarrollan las primeras misiones. Los grandes santos, como los capadocios, salen de Turquía. Sí, Turquía fue importantísima para la iglesia. Con la historia se pierde Turquía completamente. Pero el interés de Constantino por el cristianismo fue político. Además, por conveniencia política, va a apoyar a la herejía arriana, que sostiene que el Hijo, Jesús, no es Dios, sino una criatura, aunque dirá, pero es la primera, la más excelsa. Bueno, el arrianismo era una herejía que casi rompe teológicamente a la iglesia. Ya en Nicea se había afirmado que Jesús es Dios, pero la herejía arriana dice que no es Dios. Después del 325, durante casi 50 años, se van a agarrar a pleitos los teólogos porque uno dice que es Dios, los arrianos dicen que no es Dios, y va a tener que venir un segundo concilio, el de Constantinopla, para zanjar definitivamente esta cuestión. Bueno, sigue la historia de Constantino. En el año 326, su madre, Helena, que fue Santa Helena, viaja a Tierra Santa, porque Santa Helena era sumamente piadosa y quería visitar los lugares santos, los lugares en donde caminó Jesús, y fue a traer reliquias, ¿no?
en la época, en esa época ya empieza el interés por las reliquias. Y va a traer desde Jerusalén la Vera Cruz. Y de hecho ahora en Roma uno puede encontrar una iglesia dedicada a la Vera Cruz, a la verdadera cruz, en donde está el tablero horizontal de la cruz, están los clavos, están cientos de cosas relacionadas con la cruz. 300 años después de que matan a Jesús. En realidad, los teólogos piensan que la pobre Santa Elena fue engañada por algún vivo ahí de Jerusalén que le vendió la cruz como si fuese la de Jesús. Es imposible de saber, imposible de saber. Además, se trajo las reliquias de los Reyes Magos, cuando para la teología de los Reyes Magos son teología, o sea, no es que fueron personas físicas, son maneras de enseñar que el cristianismo llegaba a todos los pueblos, a los distintos pueblos. Bueno, pues Santa Elena se trajo las reliquias que están ahora en la Catedral de Colonia. Primero fueron a Milán y terminaron en Colonia. Pero entonces, ¿qué hace Santa Elena? Quiere recuperar los lugares santos y convence a su hijo, el emperador Constantino, para que construya una basílica que hasta ahora existe, que se llama la Basílica del Santo Sepulcro. Y la va a construir sobre el templo de Venus. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había pasado? Que a su vez estaba sobre el sepulcro, ¿no? Sucede que los cristianos siempre supieron dónde habían enterrado a Jesús, e iban donde estaba enterrado Jesús. Entonces, cuando empiezan las tensiones con los judíos, el emperador Adriano, por ahí por el 120, 130, decide terminar con estas piedades de los cristianos y destruye el sepulcro. Pero digamos que lo aplasta, ¿no? Lo aplasta porque estaba dentro de una colina, lo aplasta. Y sobre ese sepulcro aplastado hace un templo para la diosa Venus. Bueno, entonces, ¿qué hace Santa Elena? Decide construir la Basílica del Santo Sepulcro sobre el templo de Venus. Miren una imagen que alguna idea se pueden hacer. Este es el Calvario, ese es el Calvario, esta es la tumba de Jesús. Y el perfil este en negro es el perfil de la Basílica del Santo Sepulcro. Esta Basílica del Santo Sepulcro engloba el Calvario y el sepulcro. La distancia entre el Calvario y el sepulcro deben ser unos 20 o 30 metros quizás de diferencia, ¿no? De distancia. El sepulcro a su vez estaba dentro de una colina y tenía dos cavidades. Una primera cavidad, que era la cámara de la inhumación, y después ya el sepulcro mismo, la tumba, que estaba un poquito más atrás a la derecha. Entonces, ¿qué hacen al construir esta inmensa basílica del Santo Sepulcro? Se echan abajo la colina y desaparecen pues la colina que rodeaba y construyen una pequeña capilla, un templete, digamos, dentro de la basílica que contiene la tumba de Jesús. Todo lo que está en gris claro ha desaparecido en realidad. Y solamente queda el templete en donde está la tumba de Jesús y un pedazo de lo que fue el Gólgota, que se puede subir. Bueno, para que ustedes vean cómo es la historia, es impresionante. Esta iglesia que fue construida para los cristianos, ahora la llave para entrar a la iglesia de Santo Sepulcro la tienen los musulmanes. Y los musulmanes la abren, bueno, hay un acuerdo para que la abran todos los días, pero si un día no quieren abrirla, no la abren. Y los musulmanes la cierran en la noche a través de una ventanita, sacan una escalera. Esto es todo un rito para el cierre del Santo Sepulcro que esté en manos de los musulmanes. Como un dato adicional, el cenáculo, bueno, del sepulcro al cenáculo habrá pues unos 20 minutos a pie, ¿no? Donde Jesús celebró la última cena, está en manos de los musulmanes. Y no permiten a los cristianos celebrar ninguna Eucaristía en el cenáculo, donde Jesús inició
la Eucaristía. Bueno, esas son las vueltas que da la historia que ahora veremos cómo vamos terminando en realidad, ¿no? Bueno, esta construcción se empieza, bueno, además de la Basílica del Santo Sepulcro, Constantino empieza la construcción de la Basílica Constantiniana en la colina vaticana de Roma. Donde está hoy el Vaticano era una colina. Y entonces, ¿qué va a hacer Constantino? En agradecimiento al apoyo que recibió de los cristianos para la conquista del imperio, va a decidir construir sobre la tumba de Pedro una basílica en honor a Pedro y a Pablo. Y la va a construir sobre la tumba de Pedro. Se demoraron 30 años en hacerla. Además, ¿qué hace Constantino? Refunda Constantinopla. Constantinopla es una ciudad que ha tenido 3 nombres a lo largo de la historia. Bizancio, luego se llamó Constantinopla y ahora se llama Estambul. Bizancio, Constantinopla, Estambul. ¿Pero qué hace Constantino? Deja Constantinopla, refunda Constantinopla, deja Roma y se va a vivir a Constantinopla. Y abandona Roma. Con lo cual empieza ya la decadencia del Imperio Romano de Occidente. Y empieza a resurgir el Imperio Romano de Oriente. Porque una vez que el emperador se va a Constantinopla, sus generales, la gente, las familias poderosas, todos se van con él a Constantinopla. Y abandonan a una, digamos, a una casta de gobierno más baja el control de Roma. Dicen que fue bautizado antes de morir. Lo que sí se sabe es que a su muerte el imperio se repartió en 5. Hijos y primos empiezan a pelear el imperio. Una notita acerca de la Basílica Constantiniana y de la Basílica de San Pedro, que es importante si algún día van a Roma que sepan un poquito cómo es la cosa. La colina vaticana tenía en sus orígenes, cuando era colina, una necrópolis pagana. Necros quiere decir muerte y polis quiere decir ciudad. Una necrópolis es un cementerio donde se entierran a los muertos, pero los paganos las llaman necrópolis, la ciudad de los muertos. Los cristianos la llamamos cementerio porque para nosotros cementerio quiere decir dormitorio en griego. Uno va a dormir. Había una necrópolis pagana. Pero entre la colina vaticana, con su necrópolis, y la colina del Gianicolo que está al frente, había un pequeño vallecito. Y en ese vallecito se encontraba el circo de la familia de Nerón. Un circo donde se corrían cuadrigas, en donde se luchaban gladiadores, en fin, un circo romano, pero era privado, era de la familia de Nerón. Cuando Nerón se ve pues asustado porque incendia Roma y creen que lo van a destituir, abre el circo de la familia, de su familia, al uso público. Y ahí tiene lugar entonces matanzas de cristianos, que era el espectáculo, digamos. Y van a matar, en el circo de Nerón, van a matar a Pedro. Lo van a matar a Pedro, ¿y dónde lo van a enterrar? En la necrópolis que estaba al costadito. Parece que a Pedro lo mataron en ese circo durante las persecuciones de Nerón y lo sepultaron en la necrópolis más cercana que estaba en la colina vaticana. En gratitud a los cristianos, cuando Constantino se hizo del poder, quiso construir una basílica sobre la tumba de Pedro y no se le ocurrió mejor idea que aplanar la colina vaticana y al hacerlo enterró la necrópolis. Se rompieron las cúpulas de los pequeños recintos familiares, porque era por familias, y se llenó de tierra todo. Enterró. Y sobre esa base aplanada construyó la primera basílica que se llamó la Basílica de Constantino y que fue la antecesora
de la de San Pedro. Enterró así la necrópolis, pero los cristianos sabían dónde había sido sepultado Pedro y mantuvieron la tradición. Más de 1000 años después, se inicia la construcción de la Basílica de San Pedro. Pero se va a hacer sobre la Basílica de Constantino, que ya estaba muy deteriorada, y que a su vez estaba sobre la necrópolis romana. Entonces, en el Vaticano hay 3 pisos en realidad. La base es la necrópolis romana en donde está enterrado Pedro. Encima, la Basílica de Constantino y encima, la Basílica de San Pedro. Veamos unas imágenes para que se hagan una idea un poquito mayores. Mejor. Parece que una cosa así fue la Basílica de Constantino. Una enorme basílica de 3 cuerpos, como ven acá, 1, 2, 3, con 5 puertas, un patio de entrada, y acá a la izquierda, si ven, está un obelisco. Este obelisco estaba al centro del Circo de Nerón. Y después le hicieron un par de capillitas, parece que son estas, en la Basílica de Constantino. Así más o menos debió ser por lo que se sabe de la antigüedad. Entonces aquí tenemos las 3. Primero en verde está el Circo de Nerón. El Circo de Nerón tiene una espiga al medio y al centro el obelisco. Ese obelisco que vieron antes. Y entonces acá había carrera de caballos que corrían por acá, en cuadrigas, en carros de 4 caballos, y la gente se sentaba en las graderías. Fuera del Circo de Nerón estaba un camino antiquísimo que pasaba por acá. A partir del borde del camino se levantaba la colina y al borde del camino estaba el cementerio, la necrópolis romana. La necrópolis. Cuando Constantino llega al poder, el Circo de Nerón ya prácticamente no existía, eran ruinas, aplana la colina y en azul está la Basílica de Constantino. Está el obelisco que ustedes vieron en la imagen anterior, están las 2 pequeñas cupulitas, está el patio central y esta basílica duró más de 1000 años. Y en rojo está la actual Basílica de San Pedro. Solamente les adelanto que este obelisco, cuando se construye San Pedro, deciden moverlo y ponerlo al centro de la plaza de San Pedro. El obelisco que está al centro de la plaza de San Pedro es el mismo obelisco que fue testigo de la muerte de Pedro y de muchos cristianos. Cuando lleguemos a ver ya esa etapa de la historia es muy interesante porque fue toda una obra de ingeniería mover ese obelisco que es un monolito. Es una única piedra muy grande. ¿Cómo hicieron para levantarla y ponerla sobre un pedestal que a su vez está solamente montado en 4 leoncitos de bronce? Pero ya lo veremos un poquito más adelante. Esta es una última imagen para que ustedes lo vean en forma horizontal. Esta en medio sepia es la gran iglesia de San Pedro, enorme, gigantesca. Este de acá es el baldaquino de Bernini y este de acá es el altar en donde el Papa celebra las Eucaristías oficiales. Debajo del piso de San Pedro está la capilla de Constantino. La capilla de Constantino se usa como la cripta de los papas. O sea, aquí en la capilla de Constantino se entierran a muchos papas. Bueno, pues la historia cuenta que en 1945, 46, por esa época, el Papa Pío XII bajó acá a la cripta. Se había perdido la noción, esto de abajo es el cementerio, ¿no? Se había perdido la noción de que había un cementerio. Había, o sea, sabía que había, pero, digamos, se había perdido en el tiempo rastros de ello, ¿no? Decide hacer espacio para ver dónde lo iban a enterrar a él cuando se muera. Entonces, como no había espacio, ordenó que se cavase y que se bajase hacia abajo
para hacer espacio. Y al bajar se encuentran con la necrópolis. Entonces se cierra San Pedro durante la Guerra Mundial y terminada la Guerra Mundial, y durante varios años fue un trabajo de arqueólogos, porque ya la arqueología estaba muy desarrollada, que se recuperó la necrópolis de la época del primer siglo. Y se descubrió la tumba de Pedro, que está acá. Acá está. Que está debajo del altar de Constantino y debajo del altar en donde el Papa celebra la Eucaristía. Y este es el plano del cementerio, que está, estos cubículos son como para las familias, ¿no? Cada familia tenía sus nichos que eran más bien columbarios en donde guardaban las cenizas de sus difuntos. Pero Pedro está enterrado acá. Y se ha encontrado, digamos, al excavar este muro de contención, que se le llama el muro rojo, este muro, hace una curva para no destruir esta tumba, porque esta era la tumba de Pedro. Bueno, si algún día ya se han encontrado grafitis, petrus, cosas así que indican pues que no se encontró nada en la tumba porque los cristianos, cuando había persecución, se llevaban a sus mártires para que no sean profanados. Pero no hay duda que ahí estuvo enterrado Pedro. Entonces, si algún día ustedes visitan Roma, para mí, este cementerio, es lo más importante en realidad que deberían ver. Y para que ustedes vean la línea que hay entre la tumba de Pedro, el altar de Constantino y el altar del Papa, es directa, ¿no? Literalmente uno puede decir, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que si algún día van a Roma, reserven con mucha anticipación, se tiene que hacer con varios meses de anticipación, porque el sitio es pequeño y hay que entrar en grupos pequeños, por idiomas. Bueno, pues, ¿qué sucedió con los 5 herederos de Constantino? Entre hermanos y primos empiezan a pelearse por el trono imperial. Finalmente, Constante se queda con todo el imperio de Occidente solamente, hasta el año 350. Pero Constante era cristiano que no estaba de acuerdo con la doctrina arriana, que él creía que Jesús era Dios. Entonces estuvo en contra de ella, que solo terminó con el segundo concilio de Constantinopla. Más tarde, 40 años después, el emperador Teodosio el Grande vuelve a reunificar el imperio bajo una sola persona, bajo él, pero el imperio ya estaba, digamos, cojeando, ¿no? Ya estaba con el ala rota, que luego divide además entre sus dos hijos, uno para Oriente y otro para Occidente, con lo cual la cosa ya no tuvo manera de restablecerse. Pero Teodosio hizo una cosa importante. Hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Un poco después, por razones de defensa, los emperadores ya de Occidente dejan Roma y se van a Ravenna. Ravenna queda en el noreste de Italia, frente a Dalmacia, frente a lo que fue Yugoslavia, frente a los Balcanes, porque era un lugar bastante fácil de proteger. Abandonan Roma y se van a Ravenna. Porque ya los bárbaros estaban entrando, pero cuando querían entraban hasta Roma, ¿no? Por ejemplo, en el 410, el visigodo Alarico saquea Roma. Gran crisis en Occidente. San Agustín fue testigo de este saqueo y para San Agustín pensó que este ya era el fin del mundo, ¿no? Acá se acaba todo. Pero durante todo ese siglo fue invadido el Imperio Romano constantemente por los bárbaros. Y finalmente el Imperio Romano de Occidente termina en el 480. El último emperador, que se llamó Flavio Julio Nepote, fue abdicado y exiliado en Dalmacia, al frente, digamos, del Adriático, de Italia, cruzando el Adriático. Y el bárbaro Odoacro se proclama rey de Italia. O sea, ya el imperio lo perdieron
el Imperio Romano de Occidente. No más. Lo sucedió el ostrogodo Teodorico el Grande. Viene una sucesión de bárbaros para tomar el imperio. Mientras tanto, se acepta el cristianismo. O sea, con el edicto de Milán comenzó el tiempo en donde la iglesia se establece y se cimienta. Pronto empezó a cristianizarse en todo sentido, al punto que 80 años más tarde, Teodosio el Grande la hizo la religión oficial. Como consecuencia de esta cristianización, la legislación romana se humaniza y el signo de la cruz se difunde, que había estado pues escondido durante los primeros 300 años, ahora es de uso universal. El domingo se solemniza porque el domingo nunca fue feriado hasta que la iglesia se hace oficial. Se solemniza en forma especial y se convierte en día de descanso. Y se le llama domingo. Domingo quiere decir el día del Señor. Aparecen los grandes lugares públicos de reunión y culto, aparecen las basílicas, los templos, las capillas. Y con la difusión de estos lugares públicos ya se termina la costumbre de celebrar la Eucaristía en las casas de los fieles. Cuando el cristianismo se convierte en religión oficial, los lugares y fiestas paganas también se cristianizan. Aquí es donde aparece, por ejemplo, la fiesta de Navidad. Porque Jesús debió nacer algún día, pero no se sabía cuándo, ni siquiera se sabía qué año nació Jesús. Entonces, ¿qué deciden? Cristianizar la fiesta pagana que tenía lugar en el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Porque los paganos celebraban en el solsticio de invierno del hemisferio norte el nacimiento del sol. Entonces, ¿qué dice la iglesia? El sol realmente que hay que celebrar es Jesús. Entonces va a cristianizar la fiesta pagana que se celebraba entre el 21 y el 25 de diciembre y va a decir, el 25 de diciembre celebraremos el nacimiento de Jesús. Pero va a cristianizar todo. Por ejemplo, los obeliscos. Si ustedes van a Roma, todos los obeliscos que remontan a cuando los romanos se traían los obeliscos desde Egipto, todos los obeliscos tienen en la cima una cruz. Están cristianizados. Y van a apropiarse de los templos romanos que ya estaban abandonados y los convierten en iglesias. Por ejemplo, el Panteón en Roma. El Panteón en Roma era un templo romano en honor a Urano, me parece. Bueno, pues, todas las iglesias, todos los templos que se convirtieron en iglesias, todos los templos romanos que se convirtieron en iglesias, se han mantenido porque se convirtieron en iglesias. Todo lo demás se fue perdiendo con el tiempo, se fueron robando las cosas, en fin. Tenemos el caso del Panteón, que se ha mantenido como iglesia, el caso de las termas de Diocleciano, que terminaron siendo iglesia, y en fin, cada cosa que la iglesia cuidó se ha mantenido. Pero lo importante es que se empieza a cristianizar todo. Desgraciadamente, esta cristianización tuvo también consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque el emperador empieza a intervenir en los asuntos internos de la iglesia. Un problema. Muchas de las abundantes conversiones fueron más por interés que por fe. Las exigencias morales tan fuertes durante la época de las persecuciones se relajaron. Ahora te convenía hacerte cristiano, porque ibas a estar de buenas con los emperadores. El culto se hizo cada vez más fastuoso, porque si ve el emperador había que hacerlo elegante. Todo se va acomodando, influye. O sea, a lo que quiero llegar es que las circunstancias externas influyen en el comportamiento que a lo largo de la historia ha tenido la iglesia. Y la vida cristiana se volvió más cómoda porque ya nadie te va a quitar nada. Nadie te va a perseguir. Y la iglesia empezó a hacerse de propiedades, bienes materiales, herencias, donaciones, etc. Pero hubo un rechazo de muchos cristianos a esta mundanización. Por ejemplo, un grupo de cristianos un poco antes, San Antonio Abad entre ellos,
decidió separarse del mundo como una forma de protesta e irse a vivir al desierto para vivir con más radicalidad el compromiso evangélico. Van a vivir en austeridad, en intensa oración, en oposición a los valores del mundo. O sea, no quieren una iglesia acomodada. Quieren vivir como vivieron 100 años antes. Y así aparecen los monjes. Primero aparecen los ermitaños y anacoretas, que eran solitarios. Uno solito se iba a una cueva y ahí vivía solo. Y tiempo después aparecen ya los grupos, ¿no? Los cenobitas. Los cenobios eran grupos de vida en común, que estaban un poco más organizados. Vimos ya que las antiguas provincias romanas se agruparon en diócesis. Y vimos ya que a causa de que Constantino se fue a vivir a Constantinopla, que está por acá, se parte el imperio en dos, se abandona el occidente y el oriente se queda, el imperio se queda en el oriente. También la iglesia se organizó en diócesis a cargo de un obispo y también en patriarcados. El patriarcado es un grupo de diócesis que hacen referencia a un obispo. Y la iglesia tuvo 5 patriarcados en la iglesia antigua, que fueron Roma, Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla, que también incluyó Armenia. Y aquí tenemos los 5 patriarcados. El patriarca de Roma es el Papa. Y el patriarca de Roma tiene todo Occidente. Nosotros somos de la iglesia romana. Pero está el patriarca de Constantinopla, que incluye Armenia, el patriarca de Antioquía, el patriarca de Jerusalén y el patriarca de Alejandría. Entonces, ¿qué se decía? Que los 5 son patriarcas, pero el de Roma es el primero entre pares, entre iguales es el primero, porque es el sucesor de Pedro. Y así se mantuvo este sistema y hubo mucha comunicación entre todos ellos hasta el siglo IX, que empezó a haber tensiones y hubo una ruptura ya hacia el siglo X. Pero hasta ese momento se compartía todo. Se fueron separando por cuestiones culturales, por cuestiones políticas, como vamos a ver un poco más adelante. El patriarcado es el gobierno de los padres, ¿no? Viene el griego patria, patria que es descendencia, de ahí viene la patria, por ejemplo, es la tribu, el linaje, y arjó es gobernar, como tetrarquía, ¿no? El gobierno de los 4. Con el crecimiento del cristianismo, las ciudades se zonifican y se les asignan a presbíteros, que como ya dije significa anciano, dando origen a las parroquias ya formalmente, ¿no? Los obispos, por su parte, se tienen que hacer cargo de más de una ciudad, siguiendo la división territorial del imperio. Entonces, la iglesia se adapta a la división que hace el imperio de su territorio. Es como ahora más o menos se adapta a las divisiones de los distritos, a las divisiones de las provincias, así son las diócesis se acomoda, digamos, para facilitar el gobierno. Desde los tiempos de Pablo se comienza a ser cada vez más corriente que los responsables de la iglesia no se casen. Esto viene desde Pablo. Sin embargo, si los responsables ya estaban casados, se les permitía seguir casados, como fue el caso de Pedro. Pero el objetivo de no casarse era permanecer más libres, al estilo de Jesús, para poder ir de un lugar a otro anunciando el Evangelio. Porque cuando uno tiene familia está atado a la familia y no puede ir a donde quiera. Siempre tiene que velar por su familia, que es lo primero. En cambio, el que no tiene familia puede jugarse la vida y si termina en la cárcel, termina él solo. Y no complica la familia. Entonces, ¿qué dice Pablo? Desde Pablo, la práctica de elegir, porque es una elección que se hace, de elegir no casarse se va haciendo cada vez más general. Dice Pablo en Corintios, por ejemplo, ¿no? Digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen, porque mejor es casarse que abrazarse. Fíjense lo que dice Pablo. Bueno, a partir del siglo IV, la práctica deriva en la ley universal del celibato, especialmente en Occidente. En Oriente tienen otra práctica, ¿no?
los únicos en Oriente, los que no se casan son los obispos. Los sacerdotes sí se pueden casar. Pero si tú quieres ser obispo, tú no te puedes casar. O sea, tienes que ser un sacerdote sin casarte. En todo caso, siempre es una opción libre, ¿no? A nadie se le obliga a no casarse. Tú eliges no casarte porque vas a estar más libre para servir más. Tal vez el acto más trascendental de Constantino fue fundar la ciudad de Constantinopla y hacerla la capital de su imperio. Y la fundó, como dijimos ya, en la antigua Bizancio, en Oriente, que hoy se llama Estambul y que queda en Turquía. Con esto sentó las bases para que en el futuro el imperio y la única iglesia se dividiera entre Oriente, Constantinopla, y Occidente, Roma, dando lugar con el tiempo a la iglesia ortodoxa, que es la iglesia de Oriente, y la iglesia romana, que es la iglesia de Occidente. Con la ida del emperador Constantino, la iglesia de Roma se vio más libre de su influencia y empezó a decidir su propio destino. En cambio, la iglesia de Oriente pasó a depender cada vez más de las decisiones del emperador porque lo tenía cerca. De hecho, los 8 primeros concilios ecuménicos se van a realizar en Oriente, cerca de la corte imperial. Y lo más desconcertante es que los va a convocar el emperador, que no era religioso, pero los va a convocar. De esta época es Agustín, se convirtió a los 32 años, fue un buscador extraordinario de Dios, un gran santo realmente. Y su madre fue Santa Mónica. Con la división del imperio, el obispo de Roma, el Papa, se convirtió en el gran antagonista del emperador, porque el emperador ya se había ido. Y entonces el que se hace cargo del occidente es el Papa, porque no había nadie, todas las grandes familias, los grandes gobernantes, todos se habían ido. Sin embargo, el Papa no fue a ninguno de los concilios convocados por el emperador. Solo envió representantes. Sin embargo, su autoridad era reconocida por todos, tanto en Oriente como en Occidente. Papa viene del griego, papas o papas con doble P, que significa padre o papá. Los primeros cristianos llamaban papás a los del clero, pero en especial a los obispos. A partir del siglo V o VI se usará con preferencia para hablar del obispo de Roma. Y después del siglo IX se usará exclusivamente para referirse al obispo de Roma. El más importante papa de la época fue San León Magno, porque logró impedir que Atila, el bárbaro, el rey de los hunos, marche sobre Roma y la destruya. O sea, logró que se vaya. Algunos dicen que se fue Atila porque sus tropas empezaron a morir de hambre y de epidemias y se fue. Otros dicen que, bueno, fue la intercesión de León Magno. Con este acto, la Iglesia se convirtió en la fuerza política más importante y reconocida de Occidente. Una última palabra antes de terminar de los concilios ecuménicos. Ya con libertad de movimiento, la Iglesia empieza a pensar en sínodos y concilios ecuménicos para ponerse de acuerdo ante todos los problemas que tenía. Ecuménico viene de oikumene, que significa tierra habitada o la casa de todos. Eso quiere decir ecumene, ¿no? El mundo. Los responsables de la Iglesia se reúnen en concilio ecuménico, si se trata de todo el mundo, para resolver los grandes problemas que ahora enfrentaba. Su objetivo fue definir la fe, aclarar los principales errores y rechazar las herejías de la época. El último concilio ecuménico de todo el mundo, el número 21, ha sido Vaticano II, que tuvo lugar hace, ¿cuántos? 50 años, entre el 62 y el 65, ¿no? En estos concilios, los obispos se preocuparon de aclarar costumbres, prácticas y expresar en formas claras y precisas la fe de la Iglesia Universal. Su intención fue corregir cualquier error o desviación que pudieran tener para ser fieles a las enseñanzas de Cristo
transmitidas por los apóstoles. Estas precisiones dieron lugar a la formación de los credos, que serán cada vez más elaborados y precisos. Les pongo un ejemplo. Si ustedes recuerdan, la vez pasada hablé de los docetas, que era una herejía que decía que Jesús no murió, porque Dios no puede morir, que Jesús se hizo el muerto. Entonces la iglesia, para afirmar que era hombre y que realmente murió, va a decir que descendió al lugar de los muertos. Y eso lo va a meter en el credo. Y va a decir, y lo decimos el domingo, descendió a los infiernos, quiere decir que descendió al lugar de los muertos. No quiere decir que descendió al lugar en donde se achicharran los malos, nada que ver. Infierno quiere decir debajo de la tierra, eso es todo lo que quiere decir infierno. Y descendió a los infiernos quiere decir que realmente murió. Entonces, cada vez que había una herejía, la iglesia corregía esa herejía y decía, si tú quieres pertenecer de los nuestros, entonces tienes que creer que realmente murió. Y ese es el credo. Cuando nosotros proclamamos el credo, nosotros estamos diciendo que creemos en eso. Y todos los demás que creen en eso, somos del mismo grupo. El credo es una fórmula que sin equivocación expresa en dogmas la fe de la iglesia. Dogma significa pensamiento, principio, doctrina. Viene de dokein, que significa opinar. Comúnmente se piensa que es algo que se impone, ¿no? Y se habla sin mayor conocimiento, se habla despectivamente del dogma. Pero en realidad no es que no tienen idea. Porque el dogma no es un principio impuesto, sino es el fruto de unas largas y reflexiones y discusiones. Por ejemplo, si Jesús es Dios o no es Dios. La iglesia se va a demorar 300 años para decidir y definir si Jesús es Dios o no es Dios. Y recién lo va a definir en el 381. Y ese será el dogma de la divinidad de Cristo. Es decir, no es una cosa, si tú quieres ser parte de los nuestros, entonces tienes que creer lo que nosotros creemos. Y si quieres saber cómo se llegó a esa definición, léete pues la historia del dogma. El credo expresa aquello en lo que la iglesia cree, en lo que nosotros los cristianos creemos. Hasta el siglo XI, Oriente y Occidente creyeron en lo mismo. Hoy, Oriente y Occidente creemos prácticamente lo mismo. Las diferencias son mínimas, como vamos a ver más adelante. Y termino con esta última diapositiva, que es un resumen de los primeros 8 concilios. Simplemente se los muestro para que ustedes vean de qué se trataron. Los 8 fueron convocados por el emperador. Los 8 se realizaron en lo que hoy es Turquía. Y los 8 fueron para definir lo que estaba en duda. Por ejemplo, el primero fue en Nicea, que lo convocó Constantino, y ahí se definió que Jesús es Dios. Porque Arrio decía que no. Arrio decía que Jesús era una criatura. Bueno, tenemos que saber que desde los orígenes siempre la iglesia consideró que Jesús fue hombre. Nunca ha puesto en duda que Jesús fue hombre. Nunca se dudó. El problema es si Jesús era Dios. Ese fue el problema. Entonces, después de 300 años de discusiones, la iglesia decide en Nicea, entre todos los congregados, que Jesús es Dios. Pero muchos no quedan conformes, como Arrio, y van a demorarse otros 50 años de Nicea a Constantinopla, entre luchas y escritos, y se mandaban cartas de un lado para otro, hasta que en Constantinopla se definen dos cosas. Se define que el Espíritu Santo es Dios y perfecciona el credo de Nicea, que es el credo largo que nosotros rezamos los domingos. Dios de Dios, Jesús es Dios. Entonces, ¿qué vamos a decir? Creo en Jesús, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Eso es lo que decimos en el credo, que es lo mismo que se dijo en el año 381 en Constantinopla. Después vienen ya los demás. En Éfeso define que Jesús es una persona y que María es madre de Dios. Porque si María es madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. Y a eso se le llama Theotokos, la que dio a luz a Dios. Había un hereje que decía que no.
Y bueno, los demás pues ya son afirmaciones de concilios anteriores. Estos son en realidad los 4 más importantes, son los primeros. Bueno amigos, con lo dicho pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su presencia y espero verlos entonces para continuar en donde nos estamos quedando hoy día y continuar con esta segunda etapa de la historia de la Iglesia. Nos veríamos el próximo lunes a las 7:30 usando el mismo enlace que han usado para la sesión de hoy. Y para aquellos que nos quieren ayudar pues en el sustento de las obras espirituales que llevamos, que son, como ya les dije, difíciles de ayudar, les voy a poner la información para que la tengan a mano. Buenas noches de nuevo a todos.